Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de octubre de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano. Hoy, tal y como podéis ver, los que estéis escuchando el programa y a la vez viéndolo a través de YouTube, no estoy en el estudio, estoy en otro estudio. Estoy en el estudio de Alejo Moreno, que es director de cine, muy conocido por un documental que veremos ahora. No vamos a ver el documental, pero sí hablaremos de él un poquito y que seguramente muchos de vosotros también habéis visto. De hecho, uno de vosotros me lo recomendó hace ya unos años y, bueno, un tipo extraordinario. Le conocí en Andorra hace solo una semana y la verdad es que hicimos migas en el acto. Sabe mucho de cine porque es director, sabe mucho de comunicación también porque trabajó en un programa de cine muy popular durante un montón de tiempo, prácticamente toda su vida. Toda su carrera la ha hecho a caballo entre la dirección y el periodismo cinematográfico, que hoy ya no se estila tanto, y además tiene un gusto para estas cosas especial, que lo he podido ver en las distintas conversaciones que he tenido con él. Total, que esta semana le propuse que nos hiciésemos un contraplano. No todos los días se conoce a un director de cine, y menos a un director de cine que hace cosas tan finas como las de Alejo. El hecho es que le pareció bien, lo cual yo estaba encantado. Lo único que me tenía que venir aquí hasta su estudio. Es un estudio de producción, de cine, de documentales, que está en Madrid, algo lejos de mi casa, eso sí, pero bueno, en metro se puede llegar a cualquier rincón de la ciudad. Y le propuse también que me escogiese una película. Total, hablándolo el otro día, quedamos en hacer un especial no sobre Berlanga, sino sobre una trilogía de Berlanga, que es la que lleva el título y que entiendo que muchos de vosotros ya habéis visto, otros no lo habréis visto, y para eso Alejo y yo hacemos este programa. Los que ya la hayáis visto y, qué sé yo, tengáis algún recuerdo lejano, estamos hablando de películas que tienen más de 40 años, pues creo que es la oportunidad perfecta para volver a estas tres películas de Berlanga que se rodaron entre finales de los 70 y principios de los 80 y que son, aparte de muy graciosas y con un humor excepcional, como todo lo de Berlanga, unas películas con un contenido político y social muy agudo, muy bien trabajado. En su momento fueron auténticos taquillazos. El buen cine no está ni mucho menos reñido con la taquilla, todo lo contrario. Lo bueno bastante a menudo suele funcionar en taquilla y luego posteriormente se convirtieron en películas de culto. Bien, pues de esto vamos a hablar, de la trilogía nacional. Así es como se la conoce. Está formada por tres películas. La Escopeta Nacional, la primera, que iba a ser en principio una película única, aislada, pero tuvo tanto éxito que José Luis García Berlanga se animó a hacer otras dos más. Vino Patrimonio Nacional, ya con la familia protagonista de vuelta en Madrid después de la muerte de Franco, y la última, Nacional 3. Al parecer cuenta la leyenda que hubo una intención de hacer una cuarta, pero que Berlanga nunca hizo. Y ya no lo puede hacer porque lleva, pues creo que son 21 años muerto. Murió en 2004. Su última película fue del 97, fue París Tombuctú. Bien, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy. Espero que sea de vuestro agrado y ya de paso conocéis a Alejo Moreno, que algo me dice, por lo que he podido hablar con él, que va a ser un invitado del Contraplano en más ocasiones. Pues ya estamos en el Contraplano, querido Alejo. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Bueno, no hace falta que mires a la cámara. La cámara la tenemos ahí, ya sabéis que hago como espía, ¿no? No, bueno, esto es una cosa que me convenció Sergio, un tío blancohetero, hace, pues, va a hacer un año ahora, de hecho. Me dijo, tienes que empezar a hacer la contracrónica en vídeo. Y le dije, bueno, yo ya hacía otros espacios en vídeo, tengo una serie de, sobre todo por la calle, y alguna cosa en el estudio, pero nunca me había planteado hacer la contracrónica en vídeo. Bueno, en alguna ocasión lo había pensado por encima. La cuestión es que al volver de Andorra, el año pasado, fue en diciembre, pues me quedé con la copla. Me fui a Inglaterra y allí seguí pensando. Total, estando en Inglaterra el día después de Navidad, decidí hacerla en vídeo con una webcam muy parecida a esta. De ahí que la primera contracrónica en vídeo pues está un poquito, en fin, no da para mucho, estaba en modo beta todavía. Lo he ido mejorando con, la cámara en Madrid ya la tenía buena, entonces para los directos, si no me hizo falta hacer ninguna inversión extra, pero al final pues tuve que, cuando metes una cámara en un estudio, ya todo se adapta para la cámara siempre manda, como bien sabes. Desde luego, te ha tenido que condicionar bastante, ¿no? Bueno, no lo sabes tú bien, tan condicionado
mencionar que tenemos una cámara ahí en mitad del estudio. Una camarita, sí. Eso sí, muy pequeña. Bueno, es una camarita, pero desde luego, sí, ya te digo que parece una cámara espía, ¿eh? Está literalmente espiándonos. Parece una cámara espía, sí. Pero con una lucecita azul encendida. Bueno, la cuestión, vámonos con más que la cuestión, el tema, Alejo. Alejo es un director, como os he dicho en la introducción, puede utilizar el término eximio, que se aplica mucho a los artistas, aunque yo no sé si eso a Alejo le va a gustar. Es un gran director. Yo de él solo he visto un documental, sé que tiene más producción y estoy loco por verla, obviamente. El documental es Hechos Probados, al que le tendremos que dedicar un contraplano en el futuro, si te parece bien. Hechos Probados es, en fin, yo creo que el mejor documental que se ha hecho en España, y diría, voy más lejos, en el mundo de habla hispana, sobre los abusos fiscales que se producen. Es decir, es un documental en el que cuenta la historia de una persona que ha sufrido, que sigue sufriendo un auténtico calvario pues por una persecución sistemática de la agencia tributaria. Pero vamos, no quiero, en fin, ya sabéis, mojar la pólvora, porque esto ya lo trataremos con más calma. No es por nada, pero no era difícil ser el mejor documental porque no yo creo que no hay ni uno. Claro, lo que sí que podría ser es un buen documental, si es que lo es, si el público así lo decide, sobre la crisis del derecho, quizás más profundo incluso que lo meramente fiscal, va mucho más allá. O sea que es un problema de derecho. Y por lo tanto implica muchas cosas. Tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con la libertad individual y todo eso. Es un problema de justicia. De justicia. Más que de derecho. Bueno, es que el derecho, que estamos tan acostumbrados a vincularlo con la ley es una cosa, el derecho es otra. El derecho es una cosa un poco más amplia, más filosóficamente más profunda, y por eso a mí me parece interesante el tema de Hechos Probados, porque vi que no era hablar solamente de la decadencia de un señor al que le está persiguiendo la agencia tributaria, sino que de ahí se podía rascar mucho más profundo. Y por eso me metí, ¿no? Si hubiese sido solamente una cuestión de cifras, no hubiese sido tan interesante. La verdad es que el personaje también invita al documental y se prestó al 100%. Pero bueno, no vamos a hablar de Hechos Probados, ya digo, porque si nos pusiésemos con Hechos Probados tendríamos hasta pasado mañana. Y más teniendo en cuenta que el director está aquí conmigo. Vamos a hablar de José Luis García Berlanga, uno de mis directores favoritos, que en alguna ocasión ha pasado por aquí por el contraplano. Poco para lo que debería haber pasado. Yo siempre he tenido auténtica debilidad porque, aparte de un gran contador de historias, y eso es lo que debe de ser un director de cine antes que cualquier otra cosa, tiene que contar de forma competente una historia que te llegue, te haga reír, te haga llorar, te haga reflexionar. Es un director de cine, puede decir, lo he conseguido cuando ha provocado alguna impresión en ti. Si te ha dormido, no lo ha conseguido. Si te ha hecho cambiar la película, el canal o irse del cine, no lo ha conseguido. Bien, yo jamás he parado una película de Berlanga y las he visto todas varias veces. Y las sigo disfrutando. Esta de la trilogía nacional, de hecho, te contaba que hace un par de años la revisité. Vi las dos primeras, me falta la tercera por revisitar, y era porque estaba de mudanza, la encontré haciendo la mudanza, metiéndola en una caja y dije, qué caray, hace mucho tiempo que no veo esto. Me las puse en la cama y dije, nada, estaba acá en los próximos 2 días y vi las 2 seguidas. La cuestión es que esta trilogía no empezó como una trilogía, sino como una película aislada, que iba a ser una película muy berlanguiana, con unos personajes muy bien trabajados, en la que el protagonista central era un vendedor, José Sazatornil, un vendedor de telefonillos. Hoy el telefonillo nos parece la cosa más normal del mundo, pero en 1977-78, cuando se hizo esa película, es cuando se estaban instalando. Hoy todas las casas tienen telefonillo, prácticamente todas. Y es muy simbólico que sea eso, ¿no? O sea, porque no es tanto, sino el portero automático, más que el telefonillo. Es decir, se iba a prescindir de una figura que había sido clave en la España franquista, además, que tiene que ver con el sereno, tiene que ver con todo eso, y era, digamos, darle puerta de salida al portero, que había sido una figura mítica en España, para de repente tecnificarse y ir a algo donde ya no hacía falta ese portero. Los porteros además eran muy leales al régimen, por claro, general. Por eso lo digo, o sea que me parece que tiene doble intención el elegir eso, ¿no? Concretamente. Bueno, pues lo que hace Berlanga es que parte de esta historia no iba a hacer, insisto, una trilogía, solo quería hacer una película graciosa con un contenido político de fondo. La película se hizo ya muerto Franco, pero está ambientada en los últimos años del franquismo. Qué sé yo, años 70, 71, 72, una cosa así más o menos, cuando los estertores ya del franquismo. Y está ambientada en una casa de campo, en la Sierra de Madrid. Creo que está rodada en otoño, principios del invierno, por el tipo de luz que hay, el ambiente, se nota, ¿no? Muy de las afueras de Madrid en esa época del año, lluvioso, oscuro, y es una cacería. Una cacería que ha pagado
el vendedor de telefonillos que se llama Canibay, que es un catalán. Es un catalán, que tampoco es inocente. No, en absoluto, se presenta allí con la querida y se encuentra, bueno, pues a una fauna de lo más diverso, ¿no? Ministros de Franco, se encuentran los del Opus, los azules, en la casa es propia de un marqués arruinado, el marqués de Leguineche, que, bueno, no vamos a destripar nada, pero que es todo un personaje, tan personaje, que las otras dos películas, las que vinieron después, ya prescinden de Canibay, que se cierra en sí misma esa película, y desarrolla la historia de los Leguineche, de la familia Leguineche. De hecho, la trilogía también se conoce como trilogía de los Leguineche, porque claro... Los marqueses de Leguineche. Los marqueses, que son estos dos fabulosos actores. Que son unos marqueses, bueno, Luis Escobar es el protagonista, un actor de teatro fuera de lo común. A mí lo único que me da pena es que hiciese poco cine, porque es de estos actores que no te cansas de ver sus cosas. Por supuesto, lo que pasa es que realmente, como sabrás, que él era aristócrata realmente. Entonces, claro, es un señor que yo creo que el teatro le debía parecer algo como mucho más digno y no se debió interesar tanto por hacer cine. Fue en su época final. Poca cosa, pero Berlanga le tuvo que convencer, según me han contado gente próxima a ambos, y no es que se entregara a la primera de cambio a hacerlo, sino que hubo que convencerle. El otro le decía, es que si no lo haces tú, no podemos hacer la película, porque es que eres la persona que puede hacerlo en España, eres tú. Es que tiene cara de marqués, porque era marqués y además un hombre de su época. Es decir, en aquel momento, aunque la película esté ambientada unos años antes, es perfectamente sincrónica. Los actores tienen la edad de los personajes, la edad, y han vivido exactamente lo mismo. El marqués de Leguineche, Luis Escobar, perfectamente se podía meter en un papel que se parecía mucho a él. Sí. De una familia similar, con la diferencia de que Escobar luego se dedicó a ser actor y demás, pero él entendía perfectamente lo que habían sido los nobles madrileños de la primera mitad del siglo. Sí, yo creo que... Bueno, incluso hay unos ramalazos todavía, ¿no? A título personal, yo hace muchos años tuve la locura de hacer una galería de arte en el centro de Madrid y tenía como clientela algunos de estos que recordaban, y como amigos también, algunos de estos que recuerdan o recordaban a este marqués de Leguineche, y esa forma, esa manera de hablar, magnífico, como dice, magnífico, que dice así de esto, esa sorna así, como te está diciendo que algo es magnífico, y a lo mejor lo que es magnífico es quitarse de en medio a la señora porque ya no le es útil. No, y el tipo de registro del castellano que utiliza, que está un poco de modé. Ya en esa época estaba de modé, ¿no? Como muy redicho, muy ampuloso, la manera terminando. Luego, es que en Escobar era todo perfecto, por los dedos largos, las formas ducales que tenía el hombre, delgado, elegante, la nariz, todo. Bueno, era un personaje que casi diríamos ahí parece hecho con inteligencia artificial justo para ese papel. Sí. Bueno, los Leguineche son una familia un tanto peculiar. El marqués de Leguineche está casado con otra marquesa, una baronesa, creo, catalana, que aparece ya en la segunda película, que es Marie Sampere, que es de esos nobles que no quieren ser a Franco. No quieren a Franco porque le consideran ilegítimo, porque quieren que vuelva el rey. Es una ordinariez. Yo creo sí que porque es este señor que viene debería estar aquí limpiando las cuadras y de repente está dirigiendo el país, ¿no? Militar del Ferrol, pero ¿quién es este? ¿No? Qué desastre es este, ¿no? Se va de Madrid y se va dejando a la mujer, a la franquista, a la baronesa catalana, la deja en el palacio que es el Palacio de Linares, la Casa de América, y la deja ahí, y él se va con una querida. Porque el tío era muy mujeriego, también había sido muy mujeriego, y se va a la casa solariega de la familia en la Sierra de Madrid. Y se pasa ahí 40 años, o casi 40 años, hasta que ya en la segunda parte deciden volver a Madrid. Exacto. Deciden volver a la Casa de América, al Palacio de Linares, que tenemos la oportunidad de ver cómo era el Palacio de Linares, pues no lo sé, qué años hizo esa película, 80, 81. Por ahí. Hombre, es que tú piensa una cosa, el decorado que se ve ahí en esa película, en Patrimonio Nacional se llama la segunda película, que tiene doble sentido, ¿no? Porque el Patrimonio Nacional es ese palacio que está ahí como que parece que se cae, pero que al mismo tiempo parece que es el patrimonio cultural español casi también, o algo que se está perdiendo, que hay que proteger, que es este tipo de personaje, este tipo de sociedad que está desapareciendo. Claro, en la segunda película la democracia ya ha llegado, que de hecho hay una cosa bien curiosa, que hay una inspección de Hacienda. Es maravillosa, el inspector de Hacienda cuando llega y le sobornan. Claro, le intenta sobornar, ¿no? Yo que hubiese llegado más lejos si fuese Berlanga, yo creo que hubiese hecho que lo hubiese conseguido, ¿no? O sea, que realmente...
pero hay comunitos que se ofenden y todo esto. Pero bueno, eso la Hacienda del año 81 es muy distinto a la actual, como claro, bien sabes. claro, En sí. España en aquella época no pagaba impuestos casi nadie, Claro, que es la claro, realidad, era claro, muy difícil, le claro. tenía muy difícil recaudar. Claro. Evidentemente España necesitaba una reforma fiscal en aquel entonces porque no se conseguía el Estado conseguir que afluyese todo lo que tenía que afluir. Sí, El tema es que se pasaron varios pueblos. Claro, un poco como que ahora, a día de hoy, nos tratan como si fuéramos aquellos contribuyentes, ¿no? Correcto. Y claro, no han variado esa óptica, ¿no? Hay que cambiar la lente y ponerla actual. En Patrimonio Nacional tenemos además uno de los planos secuencia más maravillosos. Hay varios, ¿eh? Hay varios, pero el de la escalera, cuando van a ir a los toros. Es una maravilla. Bueno, sí. eso es una obra maestra. Sí. Porque eso la manera de rodar de... Bueno, tengo un director al lado. La manera de rodar de Berlanga era un tanto particular. Sí, Él sí. simplemente parece, la impresión que te da es que chasqueaba, claquetazo y venga, poneros a actuar casi como si fuese, no lo sé, una obra de teatro, pero en Sí. el que iban improvisando sobre la marcha, todo hecho con una o dos cámaras, como mucho, y ya. Sí, una cámara. A ver, él es muy famoso por los enormes planos secuencia de sus películas. O sea, uno, si está atento a las películas de Berlanga, pues se da cuenta de que no están fragmentadas, sino que el plano secuencia, el plano que está viendo, ha durado muchísimo. Pero claro, te das cuenta, si ahora mismo quizá a lo mejor el espectador no se había dado cuenta, yo se lo cuento y fíjense en la próxima vez que vean sus películas, no corta. Claro, eso él con la sorna que le caracterizaba a Berlanga decía que él porque era muy vago y así lo hacía todo en una toma y no tenía que estar fragmentando, que es un coñazo, porque ahora para y vuelve a... Bueno, la realidad es que montar un plano de esos es mucho más complicado porque tiene un ritmo interno perfecto, es decir, entra un personaje, sale otro, ahora el otro que dice no sé qué, uno al fondo, es decir, ahí hay montaje, pero es un montaje interno que llamamos, ¿no? O sea, un montaje que luego no vas a poder tocar en la sala de edición porque ya está ahí. Y entonces no vas a poder hacer un primer plano, un plano general, no, ya él lo ha editado en eso. Claro, hacer eso y que funcione y que un plano de ese tipo, que a lo mejor duraba, yo qué sé, no lo sé calculado, pero ponte 10 minutos, bueno, con otro, con el siguiente que dura 5 y que el tempo no se te caiga, eso es de una maestría acojonante. Aparte que exige al equipo técnico, por supuesto, una pericia descomunal y, por supuesto, pone en tensión a todo el mundo, pero por lo que me cuenta la gente que estuvo en los rodajes que yo he podido conocer y con los que he hablado con algunos de sus directores de fotografía y tal, estaban todos tan entusiasmados con él, digamos que estaba todo el mundo muy entregado. Todos querían que Berlanga saliera contento de su plano secuencia. Bueno, los actores lo rifaban, Sí. querían trabajar con Berlanga. Y eso que no era alguien que diera muchas indicaciones, o sea que realmente, que eso el actor español de aquellos tiempos se sentía cómodo con ello, porque era como, él decía, bueno, son amigos y tal, que tomamos unos pinchos fuera y tal, ya me conocen, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Tampoco hay que decirle gran cosa. Y el actor español de aquella época, que tenía mucho callo ya, sabía perfectamente cómo manejarse en esos parámetros, ¿no? Pero quiero decir que, por ejemplo, sí que hay constancia de que algún actor extranjero se sintió incómodo con él porque estaban más acostumbrados a esto del método. Tengo idea del método, no sé si parece muy moderno, pero no es nada moderno. Lleva ya mucho tiempo en acción, por decirlo así, y claro, el actor anglosajón norteamericano pues venía de eso, ¿no? De estar impregnado de ¿y por qué mi personaje hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Y realmente Berlanga eso no lo explicaba jamás. O sea, por eso sus personajes son un poco... no están interpretando, o si están interpretando algo que han visto en sus familiares, en la calle. Por eso son tan entrañables, yo creo, los personajes pues son muy reconocibles y forman parte del día a día de su época, ¿no? Con los actores que tenía tampoco le hacía falta mucho método, ¿eh? No. Tenía claro. unos actores, en el caso de la trilogía nacional, bueno, ya hemos hablado de Luis Escobar, Sí. pero es que tiene a Agustín González, Claro. a Mari Sampere, que decíamos antes, José Luis López Vázquez, Sí. Amparo Soler Leal, en fin, actores, y perdonad que os lo diga, que ya no existen porque se han muerto, pero es que no se han vuelto a reproducir. No. Yo a veces pienso, cuando veo esos actorazos que había entonces, que proyectaban la voz de esa manera, con esa cantidad infinita de registros que tenían. Claro, lo ves ahora y dices, en estos sí que hemos empeorado. No sé si es por la televisión, no sé si es... No, lo desconozco. El hecho es que en estos sí hemos empeorado. Los actores de los que disponían los directores en los años 60, 70, 80 incluso,
eran mejores actores que los actuales. Dicho sea con todo el respeto hacia los actores españoles, que los hay buenos y tal, pero a ese nivel yo no lo he vuelto a ver. Claro, es que digamos que tenían mucho oficio. Es decir, una cosa es el talento, que en eso da igual la época, porque siempre va a haber gente con talento particularmente dotada para la interpretación o para cualquier rama artística, pero otra cosa son las horas de vuelo, claro. Entonces, en aquella época, los actores que llegaban al cine se habían tirado ya muchísimos años en radio, muchísimos años en teatro. Luego, además, antes no se ganaba tanto dinero, entonces el actor tenía que estar permanentemente trabajando, o al menos buscando el trabajo, ¿no? Que eso, recuerdo una vez que hice un especial sobre Fernando Rey, que es un actor que me encanta, y hablé con su hijo, que es estupendo, un tío maravilloso, que no se dedica a nada de esto, es médico. Y el tipo me decía, yo recuerdo a mi padre siempre preocupado, o sea, siempre yo recuerdo que se pasaba por el pasillo todo el rato, yendo de un lado para otro y diciéndole a mi madre, Mabelita, no me van a llamar más. Y cuando decía no me van a llamar más, significaba que es que no le iban a llamar y que por lo tanto no iban a poder comer al mes siguiente, ¿no? Y claro, Fernando Rey, por ejemplo, es que hizo cientos de películas. Es que, claro, ese señor y grabó, y hizo programas de radio, hizo cortes publicitarios y fue la voz en un montón de locuciones. Entonces, claro, el actor tenía que estar en un permanente estrés, por decirlo así, artístico, y eso yo creo que también te curte, te hace ser muy bueno en lo tuyo al final, ¿no? Como muy preciso. Yo creo que esa es la palabra. Son actores muy precisos. Les obligaba a tener muchos registros. Uno de ellos, por ejemplo, era el radiofónico, sí, que con eso aprendieron a modular muy bien la voz. Ya digo, a proyectarla. A veces sucede que con muchos actores actualmente le están hablando a la corbata, al nudo de la corbata. Apenas se les oye, no vocalizan bien. Chico, que tu oficio es este, vocaliza, caray. Mi oficio es este y procuro vocalizar. Como si yo hablase aquí y estuviese hablándole al cuello. Y esto se ve mucho en los actores actuales, que dices, casi mejor, hijo, que te doblen, o que te dobles a ti mismo en un estudio. Bueno, hay que decir, es verdad lo que dices, hay que decir dos cosas. Una, que realmente, efectivamente, Berlanga doblaba, o sea, doblaba todo, porque para él era la última oportunidad para cambiar el guión, de hecho cambiaba el guión en doblaje. Y claro, eso hace que la voz del actor esté muy en primer plano todo el tiempo. Entonces no es de rodaje se grababa casi como referencia, pero luego lo doblaban todo. Y luego, por otro lado, tiene que ver con la obsesión contemporánea del actor, creo yo, por mi experiencia personal, en ser como muy natural. Y entonces ser natural se puede traducir en atropellarse, en no decir las frases bien, un poco en hablar como se habla en la calle. Y claro, el cine no deja de ser en realidad una convención artística, igual que cualquier otra, y yo creo que esos actores lo entendían mejor. Entonces sabían hacerlo creíble sin que sea realmente naturalista del todo, ¿no? Pero bueno, les entiendes. Y creo que eso es básico, ¿no? O sea, para poder que te llegue el mensaje tienes que poder recoger lo que están diciendo. No, evidentemente, claro. Entonces eso creo que lo está malentendiendo el actor contemporáneo, ¿no? Que tiene esa obsesión por no. Me quiero acercar al personaje que se parezca igual al... En realidad, una vez que el cine es artificio por completo, pues una vez que es artificio, todo vale. Lo único interesante es que el espectador compre ese universo que habéis planteado, ya está. Yo te comentaba el otro día por teléfono que una de las cosas que se notaban no solo en el cine, sino también especialmente, por ejemplo, en el bel canto, y es que los cantantes actuales les cuesta más llegar al fondo del teatro, porque están acostumbrados al micrófono. Sí. Simplemente a un cantante de hace 100 años que solo cantaba en el teatro. Claro, tenía una potencia de voz, tenía que llegar hasta el último rincón del Teatro Real o del Liceo, qué sé yo, de cualquier teatro de ópera. Y hoy ya no sucede. No, y supongo que además te ha pasado alguna vez que a mí yo veo con espanto que cada vez más vas al teatro y les ponen micros a los actores, ¿no? Y creo que eso se debe a que ya hay una producción musical muy desarrollada, así que entran efectos de audio, se cuenta con un montón de postproducción, y entonces, claro, es imposible que el actor se sobreponga a eso. Pero a mí me parece una auténtica mierda. O sea, yo voy al teatro pues precisamente por la experiencia natural de escuchar la voz directa. No quiero que me añadas un micrófono. Pues lo veo muy, muy habitualmente. O sea, que digo, bueno, oye,
es lo que tú dices, o sea, esto es parte de tu profesión, ¿no? ¿Cómo me robas esa parte de la experiencia que yo he pagado, ¿no? O sea, yo quiero escuchar eso, ¿no? O sea, y además creo que se produce con una calidez que el micro se la carga, vamos. No, yo no quiero altavoces en un teatro, no, la verdad, no. Pero bueno, como digo, como la gente parece ser que se aburre, pues tienen que poner musicón, tienen que poner, y entonces eso exige unos altavoces brutales, y claro, el actor a eso no se puede sobreponer, no, claro, dice más, o sea, que me pongo un microfonito aquí que no se ve y que va a ayudar a que se me oiga al fondo del todo, del teatro. Bueno, pues bienvenido sea. Total, eso va creando malos hábitos. Sí. Que el resultado final es eso, que susurran en muchos casos y no se les termina de entender. Luego hay otra cosa respecto al guión. Tú ves, por ejemplo, cualquiera de la Escopeta Nacional, y el guión aparte de muy bien trabajado, porque Berlanga, aparte de director, era guionista, sus películas las escribía él. Sí, y colaboraba, ojo, con Azcona, que eso es también. Vamos, ahí hay un ten con ten, él alguna vez recuerdo haberle escuchado o leído, ya no recuerdo bien, pero sí que Berlanga decía, hombre, Azcona lo que ha hecho es atemperarme un poquito, porque yo era demasiado fallero, ¿no? Demasiado valenciano. Entonces lo que ha hecho es un poco como llevarme a tierra un poco. Y seguramente, creo que el ten con ten funcionaba muy bien, duró muchísimos años y fue muy fructífero, lo cual indica que se llevaban bien y que se lo debían pasar bien, que eso es importante. En la trilogía nacional, las tres, porque en este caso bueno, son 100% berlanguianas, las segundas están mejor enganchadas, la segunda y la tercera porque ya se hizo con la idea de hacer dos seguidas, claro. Y eso, pues claro, se nota, que dices, bueno, la historia la ha concebido realmente en dos películas y la primera se nota en este aspecto un poco aislada. Sí. Es decir, que quería terminar la historia, quería que fuese conclusiva. Luego ya, no sé cómo se las apaño, dijo, voy a rescatar aquí a los Leguineche, me voy a traer al cura, al padre Calvo, que es Agustín González. Pero eso es una cosa que por otro lado casa bien, porque los curas es verdad que en las grandes familias estaban como asociadas a esas familias, ¿no? Sí, claro, eran los capellanes de la familia, claro, les bautizaban, les casaban, les confirmaban, les enterraban, todo. Todo. Entonces, bueno, tiene récord, como decimos claro, nosotros. Una cosa es meter un capellán de una familia noble tradicional de, digamos, la época de Franco y tal, y otra cosa es meter a Agustín González haciendo de padre Calvo, claro. Que directamente hace de esto que se llama cura trabucaire. Es decir, ¿qué quieres? ¿Un cura facha? Bueno, pues te voy a dar uno ultra facha. Sí. Pero tiene una cosa que lo hace entrañable realmente. Todos los personajes, por muy miserables que sean, te lo decía antes, ¿no? Es que Berlanga es experto en hacernos desfilar tipos miserables, pero tipos miserables a los que les quieres. Sí, es verdad. Los hace adorables, por otro lado, los hace tiernos, ¿no? En sus miserias. En sus miserias, que muchas veces dices, joder, esto es la hostia. Pero realmente sí, yo creo que por eso La Vaquilla, por ejemplo, es una peli que también funciona muy bien. Bueno, fue la que más éxito tuvo de todo lo que hizo. Bueno, esa la hizo en el 85, fue justo después, cuando terminó Nacional 3. Nacional 3 creo que se estrenó en el 83, si mal no recuerdo haber leído. Y esta es del 85, la de La Vaquilla. Bueno, pues ahí tú ves que realmente tiene esto que cada vez está más polarizada la sociedad española y por lo tanto va a ser más difícil verlo, de querer a ambos bandos, ¿no? O sea, de tener afecto por todos los personajes que ves desfilar, ¿no? Y eso le haces no necesariamente tener la necesidad de adherirse a nadie particularmente y tener una distancia con sorna en la que él mismo está ahí también, porque tampoco es que él se sienta ajeno a ese mundo, es que él pertenece a eso también. Eso no sé cómo lo consigue, pero creo que desde luego parte mucho del afecto, de una persona que no está tan interesada en masacrar la imagen del otro, como posteriormente el cine ha hecho, ¿no? Como una especie de acto vengativo de, bueno, ahora que tenemos nosotros el mando, pues los fachas van a salir siempre como seres caricaturescos, gilipollas, odiosos, no sé, sin ninguna cualidad pertinente. Eso quizá lo vemos en los... Saura también conservó eso, que eran graciosos, pero al mismo tiempo, ¿no? En Ay Carmela también hay personajes fachas que te ríes mucho con ellos, ¿no? Y que no necesariamente te generan esa distancia que ya a día de hoy tenemos con esos personajes, que dices, bueno, oye, pero algo... Es decir, esos personajes son personas y por lo tanto tú tienes que tener una cierta proximidad. En el momento en que haces una caricatura donde todo es negro, todo es blanco, pierden sabor, ¿no? Porque no te los crees tampoco. A mí hay una cosa que me dicen a veces de Berlanga. Me dicen, ¿por qué te gusta tanto Berlanga si en sus películas todos los personajes son
unos miserables en esencia, porque es en todas son esencialmente, son muy humanos en todos los aspectos, pero las historias que cuentan son increíbles. Empezando por Bienvenido Mr. Marshall. Ya la historia de por sí es enloquecida. La idea de que un pueblo de la Castilla profunda se va a convertir en un pueblo andaluz, eso es lo que la hace graciosa, es la base de la comedia. Dice, sí, hombre, sí, claro, los marqueses de Leguineche son una sátira de lo que eran los marqueses de la época. Pero, curiosamente, me parece un cine de un realismo brutal, descarnado, porque no hay buenos, no hay malos en el mundo, no hay buenos y malos. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. Hasta el tipo más miserable que te puedas imaginar, luego nosotros no dejamos de ser humanos, nada más. Entonces no vas a encontrar héroes, pero tampoco vas a encontrar villanos. No. Y el mismo que está haciendo algo admirable lo deshace en el plano siguiente. Sí, totalmente. Yo creo que ahí en concreto la trilogía, de los personajes que salen mejor parados probablemente porque entiendes perfectamente porque está ahí metido y lo que pretende conseguir y tal es Saza, precisamente, es este industrial catalán que cualquier otro director, pues no sé, por decirlo así, Rojeras y tal, lo hubiese masacrado, ¿no? Porque es el industrial catalán. Y tú entiendes perfectamente que el tipo necesita aquello para colocar su producto, y claro, sabe que tiene que pasar por eso, pero en realidad está deseando que se acabe, ¿no? Estos gilipollas, a ver si acabo de colocar el producto, ¿no? Y la manera de mirarlo, de Berlanga, no es para nada ajena, ni crítica, ni no, se ríe con él, realmente se lo pasa bien con él, ¿no? Bueno, un industrial que fabrica teléfonos automáticos, telefonillos, porteros automáticos, que sabe que una manera de hacer negocio en España, siempre la mejor manera de hacer negocio es estar cerca de los políticos, arrimarse al poder, es el palco del Bernabéu. Él sabe que a esa cacería va a ir un ministro de la parte azul más falangista del gobierno, que es Antonio Ferrandis, el que interpreta a este ministro, que es lo mismo. Es una cosa casi sublimada del falangista perfecto de los años 70, gordo, mujeriego, vividor, etcétera. Bueno, que tiene como querida a Bárbara Rey. Si es que donde lo mires, la película es una obra maestra. Que la rapta el hijo del marqués. Sí, eso es genial. Y se la lleva a un caserón en mitad del monte. Y tienen que ir allá a negociar. Es muy feliniano eso, porque yo no sé si tú recuerdas, pero hay una película de Fellini que se llama Marcor, que no es exactamente que haya, pero hay un personaje que es un personaje que tiene algún tipo de retraso y se sube a un árbol gritando quiero una donna, que hasta que no le traigan a una mujer no se baja del árbol, no tiene eso. Bueno, en este caso Marcor es del 73, creo, es decir, evidentemente Berlanga la conocería muy a fondo. Sí, en este caso la donna ya se la había llevado. Sí, aquí dijo, bueno, yo me la llevo primero y luego ya... en el caserón, ¿no? Hay otro personaje, no me acuerdo el nombre, es un actor muy famoso, de los años 70, que representa, fulanito de tal, nobleza lituana. Era lo importante que en el franquismo eran ese tipo de tonterías. Ese fulanito era noble, empezando, claro, por la propia mujer de Franco, que se obsesionó en que su hija se casase con un marqués. Marqués de Villaverde, que era pieza por todo lo demás. Pero bueno, tú vas no al marqués de Leguineche, a Sazatornil, a Canibey, al vendedor de telefonillos, de porteros electrónicos. Ves que el tipo quiere pasar por ahí y sabe que va a estar Ferrandis, que va a estar el ministro, que se llama Álvaro, todos por supuesto, palmeteo de homóplatos, tuteo, todo este rollo, que va a estar allí. Claro, estos son los que hacían las viviendas sociales de la época, que se hacían muchísimas en aquel entonces. Claro, si yo consigo un contrato del Ministerio de Vivienda, yo ya me he forrado. Y claro, se presenta allí y se presenta con la querida, que es Mónica Randall. Se presenta con la querida Mónica Randall, que estaba estupendísima en aquel entonces, que entre ellos además hablan catalán cuando están solos. Y llevan una relación un poco tampoco de erótica, todo lo contrario. Es una relación como la de los industriales catalanes que tenían una querida y era poco menos que una esposa bis. Sí. También de imagen, como algo más a enseñar, ¿no? Claro, esencialmente una mujer dos. Y dice, no, si se echa una querida precisamente es para que no sea como la mujer. Bueno, pues él era igual, pero como la mujer, como duplicada. Pero claro, se encuentra allí con que está también no de ministro, pero de un asesor de un ministrable, un conocido suyo de Barcelona, que es del Opus Dei. Claro, esto es fundamental. Claro, que está, de traje, corbata, impecable, ya sabes, esta gente del Opus era muy seria, ¿no? Y es el momento en el que se produce el cambio. Así que yo ambientaría la película en el 69, que es cuando se conforma el primer gobierno completamente del Opus o tecnócrata al 100%, que fue en la reforma del 69, que es cuando salió Fraga y tal. Y
se produce el cambio de gobierno con el motorista famoso en mitad de la película. Y él de pronto ve que tiene que dejar de dorar la píldora al ministro que ha dejado de serlo y cambiar. Tiene que ir con el del Opus, y eso, claro, le obliga a ir a misa. Y se presenta a la querida con una en la cabeza en la capilla del Palacio del Marqués de Leineche. Es decir, está todo lleno de elementos que podríamos pensar, bueno, una película hace 40 o 50 años habrán pasado. No, es pura historia. Puedes estudiar historia a través de la escopeta nacional. En realidad a través de las tres, ¿no? O sea, las tres son como periodos de momentos de esa España. Es que era tan agudo Berlanga, era tan agudo, tan amante del detalle, que te condensa todos los principales elementos de una época, te los encapsula dentro de una obra de ficción y tercer salto mortal. Lo que hace es que te hace reír con ello, además. Sí, bueno, eso es que es la genialidad. Y a mí a veces digo, esto tiene que ser parte buscado, parte intuición, ¿eh? O sea, hay una parte del mejor cine que funciona por intuición. Y en el momento en que aceptamos la realidad de que Berlanga, sí, los guiones los prescribía con Azcona y todo lo demás, pero que luego los diálogos los cambiaba a placer muchas veces, luego en el diseño de sonido, eso te abre la puerta a entender que se dejaba mucho llevar también, ¿sabes? Aunque estuviera muy cerrado, no estaba tan cerrado. Y eso creo que es una virtud de un buen director, o sea, dejarse llevar. O sea, no tenerlo todo sumamente cerrado. Y esa impronta es como su subconsciente hablando por él, ¿sabes? De sus impresiones personales, de lo que le rodea. Era un gran observador. Era un señor que le encantaba tomarse un soberano mirando, ¿no? Por decirlo así. Pues es mirando alrededor, ¿no? Un gran paisajista humano. Y creo que parte de ahí, de no tener todo el control. Aunque, ojo, como hemos dicho antes, esa manera de rodar, que está también en la escopeta nacional, que es mover la cámara con 35 puntos de foco, que eso es una cosa... O sea, es que el espectador igual no se da cuenta, pero cada vez que pasa un actor por delante de la cámara y está a foco, eso es un foquista que ha tomado una medida previamente y tiene que acertar en ese momento, que no es como ahora que se puede un poco mecanizar, no. Entonces, claro, 35 medidas y respetarlas todas al tiempo y que salga y que el actor no se... Eso efectivamente te exige pues constreñirte, y sin embargo las películas tienen ese halo de que parece que han sucedido, son películas sucedidas, ¿no? O sea, no ves no ves como el corsé, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que esto funcione así? Pues yo creo que porque hay un punto donde él realmente no lo reflexiona demasiado. O sea, simplemente se deja llevar. Esto le pasaba también a Buñuel. Buñuel, por lo visto, rodaba como 2 tomas, no muchas más. O sea, decía, mira, la cámara se mueve de aquí a aquí, y luego hace esto, va para allá, y entra este señor, y luego sale este otro. Y ya está, sí, ya está. Ya, corte, lo hemos hecho, sí, ¿está bien? Sí, positivar, ya está. Y luego les pregunta que el montaje funcionaba. Bueno, Kubrick ya sabes que hacía lo mismo y además repetía la toma 600 veces. Claro, es que esa es otra cosa. Hasta que tenía ataque de nervios. Sí, era justo lo opuesto, ¿no? O sea, justo lo opuesto. Justo es otro estilo de... Yo adoro a Kubrick, pero cuando se habla de genio, normalmente es que ya además se hace uso y abuso precisamente en el mundo de la crítica de todo lo que se hace genial y todos somos unos genios. Bueno, a ver, esto no es así. Yo creo que en el mundo del cine ser un genio es una cosa muy complicada. Yo creo que no se puede dar. Y no diría que Kubrick lo es, porque para mí un genio es un tipo que hace eso. O sea, que pues es un Dalí que te hace así un boceto, ahí lo tienes, toma, tienes un Degas. Y lo tienes, ¿sabes? Y eso, en el mundo del cine, yo creo que puedes hablar de Buñuel. Buñuel yo creo que sí era un genio. Y quizá de Berlanga. O sea, eran dos, siendo muy diferentes, en su planteamiento de cinematográfico. Bueno, Kubrick era un genio, indiscutiblemente. Bueno, yo digo que era un hombre... Vamos a ver, te estás hablando probablemente el mayor fan de la historia de Kubrick, ¿sabes? O sea, yo puedo estar entre los 10 fans internacionales de Kubrick, pero creo que es un enorme y gigantesco talento, pero no diría que es Mozart. Buñuel es Mozart. O sea, Buñuel, cómo mueve la cámara, que esa intuición que tiene, eso es Mozart. Es decir, y eso es genialidad. Lo otro es un hombre increíblemente dotado, intelectualmente potentísimo y, por supuesto,
muy interesante, pero que tiene que repetir 600 veces las tomas. Bueno, repetía 600 veces las tomas porque era obsesivo. Bueno, y porque no dejaba de ser un inseguro, fotógrafo. Inseguro. Kubrick tenía una foto en la cabeza. Él no olvides que empieza como fotógrafo. Sí, claro. Y él tenía una fotografía en la cabeza y era esa fotografía, vamos, te lo digo como aficionado. Yo puedo hacer una foto, no sé si 600 veces, pero sí 40 hasta que no tengo la foto como quiero. Sí, pero el fotógrafo es otra cosa, un cineasta, ¿no? La fotografía es una cosa, es una dimensión diferente. Eso es otra liga. El cine, además, una de las cosas bonitas que creo que entienden directores así, como podría decirlo así, mediterráneos, como puedan ser estos dos, que de los que he mencionado, Berlanga o Buñuel, es que es incontrolable en el fondo. O sea, es un arte que tú, en el momento en el que crees que puedes siquiera intentar controlarlo, te estás equivocando, ¿no? Porque realmente tiene más que ver con ser, como proyectar algo, que algo se proyecta a través de tu trabajo, más que con que tú estás siendo el sumo autor de aquello que se va a ver, porque es imposible controlarlo todo. Y entonces directores como Berlanga, que se dejan, o esa sensación me da a mí, ¿no?, que dejan que las cosas sucedan. De hecho, fíjate, me contaba, uno de sus directores de foto me contaba que el tío llegaba y decía, al rodaje decía, yo soy cartaginés. Decía el tío, os doy, ¿cómo decía? Me acuerdo, ponte, una perra chica por cada idea. Y entonces el tío escuchaba todas las ideas y se las apropiaba todas las que le gustaban. Es decir, esa actitud, que no lo hubiese hecho nunca Kubrick, porque todo lo que no nace de él no puede ser, ¿sabes? Eso es muy mediterráneo. Bueno, ¿sabes? es que eran dos caracteres completamente distintos, Kubrick y Berlanga. Uno vivía recluido en aquella casa de campo que tenía donde murió, en Bedfordshire, en Inglaterra, cerca de Londres, que es un lugar de peregrinación, pero no peregrinéis porque yo ya lo he hecho y no te dejan acercarte mucho. Esa es la verdad. Su mujer sigue viviendo allí. Sí, yo sé, yo eso lo sé. Yo la conocí en Sitges, estuvo muy simpática, muy agradable, vamos, sí, pero no sabía que seguían viviendo allí, pero no tiene todo el sentido del mundo. La mujer sigue viviendo allí, está ya muy mayor, pero sigue viviendo allí. La cuestión, que eran dos personas distintas, es decir, Berlanga era muy valenciano, muy... Mediterráneo, es lo que te digo, sí. Era un tipo que estaba en todo al final. Sus películas transmiten, yo creo que más que transmitir perfección, sus películas tienen defectos, como bien sabes. Efectivamente, es que esa es la cosa. Eso no le preocupaba. Las películas de Kubrick son perfectas. Sí, es el Johann Sebastian Bach del cine. Sí, es decir, son perfectas. Sí, pero en lo perfecto hay un punto donde están limitadas también a esa perfección. Y es verdad que el cine, ahí voy, teniendo que preparar mucho lo que rodaba, porque eso, como te he dicho, es muy abigarrado y rodarlo es muy fallero, se nota que hay una apertura a que suceda algo, ¿no? Y ese algo es lo que tú estabas comentando antes que se aprecia tanto, que es el pulso que le coge a su época, ¿no? A su época o a la España eterna, por decirlo así, ¿no? O sea, eso que hace que sea tan vibrante en la película creo que tiene que ver con el no agarrar, ¿sabes? El no decir, no, las cosas son así. No, vamos a ver qué hacen los actores, vamos a ver qué hacen. O sea, no daba una indicación a un actor, no le daba, no, bueno, vamos a ver qué sucede. Contaba también el hecho de que él escribiese guión. En fin, tú eres cineasta, Alejo, tú sabes lo importante que es contar tu propia historia o contar la historia de otro, la diferencia que hay. Bueno, pero trabajaba con Ascona, estoy muy seguro de que muchas veces se iba a fumar y el otro se quedaba escribiendo. Sí, pero no dejaba de ser su historia y luego lo importante, hacía unas selecciones, un reparto, un casting espectacular. Claro. Es que no te puedes equivocar con ese tipo de actores. No, es imposible. De hecho, el tío decía, parece ser que empezó a querer dejar de hacer cine cuando preguntaba por un actor y le decían, es que ya se ha muerto. Porque él construía los personajes pensando en esos actores. Entonces decía, ay, esto lo va a hacer muy bien fulanito de tal, ¿me lo podéis llamar? Es que se murió hace 5 años. ¡No me jodas! ¿Sabes? Y entonces era algo que se iba quedando sin actores. Claro. Eso ya su cine, pues precisamente por eso quizá ya no era posible. Bueno, en su última época ya dirige muy poquito. En los años 90 hizo 2 películas. Después de La Vaquilla hizo Moros y Cristianos, que es de nuevo una sátira sobre la España de la época de Felipe González, también muy graciosa, con una diputada que es una diputada alicantina que está en Madrid y que, bueno, quiere salir elegida y tiene a José Luis López Vázquez una vez más que era uno de los actores fetiche de Berlanga, le tiene de asesor de imagen y vienen sus hermanos desde el pueblo, desde Gijona, que son vendedores de turrón, los Plancha de Calabuch.
Luego la siguiente que hizo fue Todos a la cárcel, Sí, creo que es del 93. que bueno, esa sí que puede decirse que es realmente contemporánea. Pero total y absolutamente, que era la época en la que había muchos casos de corrupción. Sí, y sí. bueno, pues estaba perfectamente. Y además mezcla el antifranquismo. Este antifranquismo retrospectivo. Sí, sí, de sí. nuestra época, bueno, en los 90 ya estaba. Que van unos antiguos expresos del franquismo a dormir una noche en una. Porque están todos en el gobierno. Sí, ya. sí, claro. A dormir una noche en una cárcel. Creo que es la cárcel de Segovia, está rodado esta película. Y luego la última es París Tombuctú, que es como su obra final, y creo que ya no quiso dirigir más. Sí, Aparte que ya se había metido en cierta edad, es posible que su gente se le fuese muriendo, claro. Sí, eso me lo contaba la que creo que recordaba que la que había sido su productora. Y luego también quizás la última etapa se cansa bastante con esto que él quería hacer de la ciudad, no sé si se llamaba exactamente así, pero la ciudad de la luz. Bueno, él, verás tú, como todo personaje interesante, era contradictorio. Y entonces, pues él en su época de juventud, pues estuvo como todos, pues en el manifiesto este de Salamanca, donde decían que el cine español, pues que era inútil y era una estupidez y además no aportaba nada y tal y igual. Y se referían al cine franquista, o sea, al de Cifesa y todo lo demás, como que era acartonado y todo lo demás. Luego después se arrepintió muchísimo porque dijo, no, joder, ese cine tenía una estructura industrial. Y entonces él quiso de alguna manera favorecer que eso volviera a darse, ¿no? O sea, que el cine español tuviera como un modus operandi industrial, ¿no? Bueno, que fuese una industria, Sí, que es lo que no es. Sí, exactamente, porque además es que Berlanga es un amante de la cultura popular, o sea, estaba muy interesado, bueno, se conserva su biblioteca, creo que es su hijo, bueno, hay un restaurante en Madrid que se llama, me parece que es Berlanga, ¿no? Que está al lado del Retiro, que es de su hijo, y su hijo tiene parte de su biblioteca, ¿no? Y eso es parte de su biblioteca real. Era un hombre que leía mucho y que estaba tan interesado pues en los cómics underground de Nueva York como en Mortadelo y Filemón, ¿entiendes? O sea, lo ponía todo al mismo nivel, ¿no? Estaba muy interesado en la cultura popular y en la cultura también, que alta cultura, que es un poco como rimbombante, pero un hombre sumamente interesado por todo, ¿no? Y yo creo que eso también se ve en su cine, o sea, ese darle la misma pompa a una cosa muy elevada como a una cosa muy de andar por casa, ¿no? Bueno, el hecho de concebir la trilogía nacional, que al principio no se concibió como trilogía, pero luego la desarrolla como tal, él básicamente lo que se propone es, voy a contar el paso de la dictadura a la democracia en 3 películas, porque la primera es el final de la dictadura, la segunda es el cambio y la tercera es la llegada de los socialistas al poder. Sí. Que tratan de llevarse el dinero del país, la Nacional 3. Toda la obsesión de la película, ya han vendido el palacio y tal, bueno, les daba muchísimos gastos, y toda la obsesión de la película es cómo sacamos nuestro dinero, por supuesto en efectivo, de España. Claro, vamos a Biarritz, ¿no? Y de ahí a Miami. Claro, haciéndonos pasar por enfermos de Lourdes, que van allí a tal. Bueno, el hecho es que lo reproduce bastante bien. Tú puedes decir, ¿cómo pasó España de la dictadura a la democracia, mejor dicho, de Francisco Franco a Felipe González? No pasaron tantos años, si lo vemos ahora, ahora en retrospectiva. Franco se muere en 1975 y Felipe González llega al poder en 1982. Que estamos hablando de 7 años. 7 años es los que lleva Pedro Sánchez en el poder. Hostia. ¿Vale? Es decir, que la transición fue realmente rápida. Más rápida de lo que pensamos. Y eso tomando esa cuenta del 75 al 82, que podemos ir a cuentas más cortas, del 75 al 78 con la aprobación de la Constitución. Todo fue muy rápido y, claro, fueron las mismas personas las que lo hicieron. No hubo un cambio generacional. El cambio generacional se opera al final. Es una generación la que la arranca y otra generación la que la termina. Sí, son esos ministros de Franco que ves en la escopeta nacional y ya en Moros y Cristianos la nueva generación de políticos de la democracia, que son mucho más jóvenes, que vienen por lo general de la vida civil y que son tan infames y tan ambiciosos como los anteriores. No ha cambiado nada en lo esencial. Sí, efectivamente. Y en mitad de eso, como figura férrea o pétrea, está los Leguineche, ¿no? Esa figura que digamos, se ha quedado encapsulada, ¿no? Bueno, y los trata son la improductividad, son esa España improductiva, pero a la vez graciosa. Son unos tipos encantadora. Encantadora, entrañable, que todo lo han heredado, totalmente improductivos, ni han trabajado en su vida ni pretenden hacerlo. Claro. El hijo quiere ponerse a trabajar
Luis José se quiere Sí, poner sí, a sí. trabajar y tiene unas ideas de casquero, se ve muy bien en Patrimonio Nacional, Claro. termina dando un braguetazo. Sí. Bueno, y además tú acuérdate en la tercera que está como obsesionado, me acabas de recordar que está obsesionado con hacer una especie de pack que se venda durante el Mundial, ¿no? Sí. Que con un trozo de paella. Que se asocia con Luis Ciges, Exacto. que es, de nuevo, es que Sí, estamos bueno, es hablando de el- un secundario, un pero tipo sí, fuera de lo normal. claro, joder. Es que todos los actores son magníficos. Y es que Claro, un claro. elenco como ese Sí, no sí, puedes sí. tenerlo hoy porque es que no lo hay, no hay de dónde No, sacarlo. Entonces, inventan Claro, Luis Ciges es el criado del hijo, Sí. que empieza siendo un criado y termina montándose un negocio de limpiabotas erótico delante del Santiago Bernabéu. Ahí también se ve, por ejemplo, un cambio. Es decir, el criado rural, hijo, nieto y bisnieto de criados, termina, bueno, pues con un negociete montado en una caseta delante del Santiago Bernabéu justo antes de los mundiales, con una que limpia los zapatos a la gente sin sujetador. Claro. Y Ahí está además- la parte de erotómano que tenía Berlanga, que claro, se trasluce en todas sus pelis. Acuérdate también la primera, creo que es, ¿no? Cuando se habla de la colección de pelos de coño. Bueno, es que tenía eso el- es que claro, ¿en qué cabeza se puede ocurrir eso? Son estas cosas que dices, esto solo se le puede ocurrir a Berlanga, Sí, que, sí, la, sí, bueno, que la claro. nuera se los desgracia. Sí, Y claro, está claro. el tipo que le da un infarto. Le da un claro. infarto, es la única vez que parece que se va a morir. El disgusto que pilla al hombre. Es Bueno, tremendo. no vamos a contar más porque lo que queremos, en el caso de que no la hayáis visto, la veáis, pero que son este tipo de cosas que solo cabían en la cabeza de Berlanga. Y, ojo, podría ser disparatado, pero todas estas ideas disparatadas, mal dirigidas, mal puestas en imágenes, en fin, podría haberse convertido en una colección de sketches. De gags, uno detrás de otro. Sí. Que a veces ya sabes que algunas películas cómicas terminan siendo eso. Por eso no acaban siendo como películas bien formadas, sino que hay un montón que pierdes el interés, ¿no? Te aburres. Y estas no pasa eso. Y insisto, pero es que él mismo se lo pone a sí mismo muy difícil. Porque mira, antes hablábamos de Patrimonio Nacional, tú hablas del plano de la escalera, que efectivamente. Yo cuando veo Patrimonio Nacional pienso en un director que seguramente poca gente conozca, pero me gusta mucho, que es un polaco que se llama Wojciech, que hacía también unos planos de estos acojonantes, mucho más pequeñitos que los de En Tiempo y mucho menos difíciles que los de Berlanga, pero me lo recuerda porque Berlanga en una película cómica te está metiendo una monumentalidad, está aprovechándola, está sacándole partido a esa monumentalidad que tiene el Palacio de Liria, con una habilidad de... Es como decirte, como si fuera, no sé, Veronese contándote un chiste de pedos, cacaculo, pedopis. O sea, quiero decir que mezcla muy bien lo profano y tal con algo absolutamente, yo qué sé, conmovedoramente sublime. Es que es muy complejo hacer esas cosas bien. Bueno, este tema de la erotomanía también es muy de la época. Fue la época del Bueno, destape. sí, Los claro. españoles venían de 40 años de, ya sabes, ¿no? De represión, de Sí. pura y dura represión sexual, que en eso consistió el nacionalcatolicismo, Claro. en reprimir a la gente. Y fue pues como el descorche, ¿no? Estaba todo lleno de culos y tetas por todos los lados, las películas en las que no salía un desnudo como que la gente no iba a verlas, eso afortunadamente luego fue a menos. Pero claro, están todos o casi todos obsesionados con el sexo, lo cual Sí. no deja de ser gracioso. Dices, viven Sí, para sí. eso. Sí, el sí, hijo de hecho del van a- Marqués completamente. Sí, totalmente, está obsesionado y de hecho van a ver una peli S. Sí, cierto. Y le dice, y creo que me dice mucha gracia que le dice al taquillero, me parece que le dice, pero aquí hay sadomasoquismo. O sea, Va con el criado. Claro. Va con el Pues esto criado. tiene de todo, ¿no? Tiene todo, tiene tetas, tiene violencia. Bueno, en la segunda que viene, claro, como él está casado con la baronesa catalana, que Marisa Pérez, que en la segunda muere, pero hace un papelazo en Joder, esta fantástica. segunda película. Claro, viene su sobrino que vive en París, que es José Luis de Villalonga. Sí, qué genial. Sí, ¿vale? sí. Que aparece con su mujer, Sí. que es una aparentemente francesa, que luego es española. Sí. Pero Una que- pantomima que sí, acojonante. todo, que Luis José se enamora de ella y anda detrás de... Bueno, se enamora de ella, se la quiere beneficiar esencialmente. Sí. Y hay de todo, lo de que se pone alzas, que se tapa el pañuelo se agarra el pañuelo con un esparadrapo. Bueno, en general, todo es disparatado, desproporcionado, berlanguiano. Es como... Cuando te pones a verla dices, es como una especie de castillo de fuegos artificiales que los va soltando hasta la traca final. Sí. Y eso lo consigue en las 3 películas, que es dificilísimo y no son películas cortas. No, esa es otra que dice, pero este hombre como no se contenía nada. O sea, no, él dice que le contenía Ascona, pues menos mal, porque la verdad es que son unas películas arriesgadísimas. Son largas,
son de humor, son con planos secuencias. O sea, dice, pero este señor se lo metía en unos berenjenales. Ojo, eran películas que fueron taquillazos, Sí, taquillazos. sí. Aquí podemos pensar, no, cine de autor, lo que tú quieras. Era de autor porque evidentemente eran berlanguianas de principio a fin. Del pues son minuto uno al reconocibles. último. Sí, pero vamos, eso, como tú decías, la 2 y la 3 se hace porque la 1 es un gran taquillazo. Y él quiere ganar dinero, no pasa nada. Es decir, estas son las películas que hacen una industria, que la mantienen funcionando, y no está reñido en absoluto con el mal cine. No, sí, además a él le molestaba mucho lo del cine de autor y tal. Él decía una cosa que llevaba bastante razón, que hay un momento en el que el cine se engola un poco la voz y entonces pasa a ser más importante quién ha hecho las películas que los que salen en la pantalla, cuando al principio era al revés, ¿no? Era el Star System americano, esto de lo importante es Gary Cooper, ¿no? ¿Quién rodó a Gary Cooper, no? Bueno, y él se quejaba mucho de eso, o sea, decía, ¿qué más da, no? ¿Cómo he hecho la película? ¿Quién soy yo? Lo interesante es que como José Luis López Vázquez, esta señorita tan estupenda, eso es un poco... Yo creo que también le podría haber dado a los directores más libertad. Ahora tienes que hacer la película. Almodóvar, por ejemplo, es un hombre que tiene que hacer la película de Almodóvar, ¿no? Porque todo el mundo espera que sea una película almodovariana. Sin embargo, si no supiéramos que es de Almodóvar, quizá el tipo se sentiría más libre y haría cosas diferentes, de verdad, te lo digo posiblemente honestamente. ha terminado encorsetado por sí mismo. Está obligado a hacer de Almodóvar, ¿no? Y él estaba, como te he dicho antes, enamorado de la cultura popular y por lo tanto no veía distinciones entre lo que se conoce como cine de autor a el cine de reír, yo qué sé. Él dice en una entrevista, le leí, que le encantaba Luis de Funes, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo sería, bueno, pues un señor, ¿no?, de cachondeo de películas que no le interesaría a ningún crítico, ¿no? Quizá haya alguno más abierto que sí, que lo revise, pero no, a priori no entraría en la historia del cine. Bueno, pues a Berlanga le encantaba. Bueno, yo en general lo que digan los críticos me entra por un oído y me sale por el otro. Ay, así debe ser, claro. A mí me interesa lo que dice la taquilla. Sí, ¿vale? y lo que no dice la taquilla también, ¿eh? Porque a veces la taquilla se equivoca. Pero la taquilla me dice muchas cosas. Sí, te dice, claro. La taquilla me dice muchas cosas, me dice cuánta gente ha ido a verla, cuánta gente la ha comprado en DVD, cuánta gente la ha visto a través de la plataforma. Taquilla es todo, es decir, es el resultado final. Claro, por supuesto. En fin, me está diciendo mucho qué tipo de gente ha ido a verla. Digamos, esas métricas me cuentan una historia mucho mejor que la que me pueda contar un crítico. Sí. Luego ya decidiré yo si me gusta o no me gusta. Puede haber una película magnífica, pero simplemente el género no me gusta, como es en mi caso con el terror. Puedes darme la mejor película de terror del mundo, que no la voy a ver, porque no es un género que me interese demasiado. Y en cambio, otros géneros que sí me gustan, como el de la comedia, que te diré que películas que me han gustado mucho y probablemente el crítico dijo, pues es una cosa medianera. Sí. No, ahí el crítico hoy casi, bueno, siempre lo ha sido, pero todavía hoy en día es como una cosa casi de pantomima, te lo dice uno que ha trabajado en el sector muchos años, ¿eh? Quiero decir que no es necesario en absoluto la opinión experta. A mí en ese sentido me parece que es mucho más honesto alguien que el resto de la crítica denota mucho que es boyero, porque estoy de acuerdo con él, que va, la mayor parte de las veces no, simplemente porque tiene la honestidad de decir que es su opinión personal. Es que es su opinión personal. Claro, pero es que es la suya y la de cualquier otro crítico, ¿me entiendes? O sea, que todos son opiniones personales. Este programa porque estás tú hoy aquí, Alejo. En circunstancias normales aquí los críticos son los oyentes, son los contraescuchas. Ellos me envían sus notas de voz a través de WhatsApp y bueno, yo las paso. Si he visto la película, que a veces sucede, pues la comento yo y en el caso de que no la haya visto, pues me limito a hablar un poquito sobre ella, pero sobre lo que puedo encontrar en internet. Pero quienes nos la recomiendan, a mí me vale mucho más la opinión de un aficionado al cine que de un crítico, de la misma manera que prefiero la opinión de un buen aficionado a la ópera que la de un crítico musical. Lo dirán, ¿por qué la crítica está de capa caída? Normal, se acabó ese monopolio. A mí no me interesa que me digan que opinen de mí los críticos, a mí me interesa que opinen de mí mis oyentes. Hombre, claro. Y si alguien te hace... Eso me interesan las métricas. Si alguien Sí, lo que pasa es que en el cine, por lo menos desde luego, desde que el cine ya no depende de la taquilla directa, es decir, de la sala de cine. Antes había, salas de cine por todos sitios, ¿no? En todos los barrios había una sala de cine, era el Arte Rey y por lo tanto era más fácilmente metrizable esto que dices tú, ¿no? Es decir, colocar una película en una sala de cine no era tan complicado, ¿sabes? Pero hoy en día es que el llegar a la sala de cine también es complicado y está muy intervenido. Por lo tanto, no se puede saber, y no hablo de intervenido por cosas que tengan que ver con el mercado, sino que con otras circunstancias. Entonces es muy difícil medir el interés que tiene o no la gente en algo, porque si te lo meten hasta en los ojos
y otras producciones lo tienen más complicado, no por cuestiones económicas ya, ¿no? Sino de otro tipo, de otra índole, es difícil medir que eso a la gente le interesa. Por no decir que, por ejemplo, Netflix nunca da cifras del número. Dicen, esto ha sido un éxito, pero no te dicen cuántos lo han visto. Sí, claro, se guardan esa información. Bueno, de esto ya de la industria ya hablaremos en otro programa. En otro programa también hablaremos de cine español. Bueno, como veis, tengo un pedazo de fichaje aquí para hablar de cine. Yo encantado, ¿eh? Te gusta además esto, ¿eh? Sí, además lo único que nos falta es aquí, bueno, tú no bebes, ¿no? Por lo visto, pero bueno, un coñac, un puro, algo así. Se me mete el ruido en el micrófono. Quita. Luego, pero si bonito, quieres, luego hace clink, 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 vas a tomar un coñac a esta hora, Alejo. No es ni momento ni lugar. De hecho, no te deberías tomar un coñac nunca. Eso es puro veneno que te quema por dentro. ¿Has visto? Es que no sí, siendo tampoco mediterráneo, efectivamente. Bueno, es que yo soy mesetario. Claro. Yo soy de Madrid, tú eres de Sevilla y tienes un toque ahí pues sí, mediterráneo. Es verdad. Bueno, pues yo qué sé, con un cocido si quieres. Con un cocidito muy rico, sí, pero es la hora de comer. Bueno, vamos a terminar ya, que llevamos pues ya una hora prácticamente. Joder. Aquí dándole y hubiera dado para mucho más. Bueno, que sepáis que la trilogía nacional de Berlanga la tenéis disponible, yo creo que en casi cualquier sitio está en DVD. Por supuesto, os voy a dejar el enlace debajo, pero si busquéis en las plataformas también lo tenéis. Es posible que hasta la tengáis perdida por casa. Qué sé yo, de vuestros padres, algo así, un DVD de hace unos años, incluso VHS. La colección de cierto periódico. La colección de cierto periódico del país o del mundo de hace muchos años, de cuando regalaban películas los domingos. Así que buscadla, y si no, no cuesta mucho encontrarla, de verdad. Y os veis, además, es una trilogía, hay que verlas seguidas. Yo os garantizo, risa 100%. Vamos, eso desde luego. Y reflexión 100%. Después de ver la película, reflexionaréis y repensaréis esa época de la historia de España, que en aquel entonces Berlanga lo hizo en clave de actualidad, pero ahora ya lo vemos a casi medio siglo vista. Bueno, Alejo, que ha sido un placer tenerte. Espero que no sea la última vez, que vengas más veces. Yo encantado, vamos. Ya te digo que me lo he pasado muy bien, y hablar de cine es una cosa que normalmente me gusta. Sí, en circunstancias normales. En circunstancias normales, no. Y si es con alguien que además se nota que le gusta también tanto, pues vamos. Bueno, has visto que sí que me gusta, ¿no? Por eso. Ya te conté estas cosas que dices, al final uno termina siendo una cosa, pero no le hubiera importado ser otra. No me hubiera importado ser director de cine, no me hubiera importado ser músico. Bueno, pues terminé siendo periodista. Y me quito un poco el gusanillo con esto del contraplano. ¿Qué le vamos a hacer? Pues una buena forma, como cualquier otra. Bueno, queridos, ya no os quitamos a vosotros más tiempo, que os hemos quitado pues casi una hora, de hecho más de una hora de vuestro tiempo. Ya sabéis, este programa es un poquito más corto, de unos 3/4 de hora, pero cuando tengo un invitado me gusta que tenga protagonismo y lo dejo un poquito más largo. Cuidaros mucho y nada, nos volvemos a escuchar mañana, que será domingo, y no tendremos contraplano, tendremos contrarréplica. Hasta mañana.